Buen día, en este video vamos a continuar nuestro estudio sobre la termodinámica y vamos a retomar las ideas del video anterior sobre los sistemas termodinámicos y el trabajo termodinámico para poder enunciar la primera ley de la termodinámica. Antes de enunciar la primera ley de la termodinámica, estamos interesados en hablar de la energía interna. En termodinámica, la energía interna de un sistema es la energía contenida dentro del sistema sin incluir la energía cinética de movimiento del sistema como un todo, ni la energía potencial del sistema como un todo debido a las fuerzas externas que incluyen la energía de desplazamiento de los alrededores del sistema. Decimos entonces que la energía interna U de un sistema es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas. La energía interna de un sistema puede ser incrementada introduciendo materia, calor o realizando trabajo termodinámico sobre el sistema. La energía interna de un estado dado de un sistema no puede ser medida directamente y rara vez es de interés. A la termodinámica principalmente le interesan los cambios en la energía interna, no su valor absoluto. Estos cambios están determinados por el proceso termodinámico que siga el sistema. La energía interna entonces es una función de estado y su valor depende solamente del estado actual del sistema y no del proceso que siguió para alcanzarlo. Particularmente nos interesa la energía interna de un gas ideal. En el modelo del gas ideal, las partículas son masas puntuales, es decir, son partículas que no tienen tamaño ni forma. Las distancias entre las partículas son muy grandes, por lo tanto no hay atracción o repulsión entre las partículas. Lo único que pueden hacer es moverse de un lugar a otro, chocan entre sí y cambian de dirección y velocidad. No hay cambio en la energía porque las colisiones son perfectamente elásticas. Por tanto, el único tipo de energía que tienen es la energía cinética y la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de estas partículas. Por lo tanto, cuando la temperatura aumenta, la energía cinética aumenta y así las partículas se mueven más rápido y cuando disminuye se mueven más lento. Así pues, decimos que la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. Con todas estas ideas en mente, estamos en la capacidad de definir la primera ley de la termodinámica. Esta ley es una versión de la ley de conservación de energía adaptada para procesos termodinámicos, distinguiendo dos tipos de transferencia de energía, como calor y como trabajo termodinámico, relacionándolos con una función de estado, es decir, la energía interna. Esta ecuación la podemos enunciar como el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo, donde delta U representa la energía interna de un sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel en el que no hay transferencia de masa hacia adentro o hacia afuera del sistema. El sistema siempre contiene la misma cantidad de materia, pero el calor y trabajo pueden ser intercambiados a través de los límites del sistema. Q denota la cantidad de energía suministrada al sistema como calor y W denota la cantidad de trabajo termodinámico hecho por el sistema sobre sus alrededores. Si reacomodamos esta ecuación, obtenemos Q igual al cambio en energía interna más el trabajo. En general, entonces, cuando se agrega calor a un sistema, una parte de esta energía agregada permanece en el sistema modificando su energía interna en una cantidad delta U y el resto sale del sistema cuando éste efectúa un trabajo W contra su entorno. Así podemos ver tres posibilidades. La primera es la que mostramos en la figura de la izquierda, es cuando se agrega al sistema más calor que el trabajo efectuado, entonces la energía interna del sistema aumenta, es decir, tiene un valor positivo. La figura del medio nos muestra que cuando sale más calor que el trabajo efectuado, disminuye entonces la energía interna del sistema y por lo tanto tiene un valor negativo. Y la figura de la derecha nos muestra que cuando el calor agregado al sistema es igual al trabajo que éste realiza, no cambia la energía interna del sistema, por lo tanto es igual a cero.
Ya con el enunciado de la primera ley de la termodinámica podemos aplicar a diferentes procesos termodinámicos de interés en la física. El primer proceso, y uno de los más importantes, es el conocido como proceso cíclico. Este tiene la característica que el estado inicial es igual al estado final. Y como consecuencia, entonces, la primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio en la energía interna debe de ser igual a cero, y así el calor es igual que el trabajo. Tenemos que tener cuidado con este proceso, ya que un proceso cíclico puede estar compuesto por diferentes procesos para poder llegar al estado final. En la figura mostramos un proceso cíclico que está compuesto a su vez por dos procesos, el proceso AB y el proceso BA. Lo que enunciamos anteriormente es que el cambio en energía interna total del ciclo debe de ser igual a cero. Esto quiere decir que la suma de los cambios en energía interna del proceso AB más el cambio en energía interna del proceso BA debe de ser igual a cero. Eso no necesariamente implica que el cambio en energía interna de cada proceso individual sea cero, sino que la suma debe de ser igual a cero. También respecto a el calor y el trabajo, solamente el calor total del proceso cíclico debe de ser igual al trabajo total del proceso cíclico. Eso no implica que el trabajo del proceso AB sea igual al calor del proceso AB. De igual manera, tampoco implica que el calor del proceso BA sea igual al trabajo del proceso BA individualmente. Al sumarlos, estos sí deben ser iguales. Otro proceso de importancia es el proceso o el sistema aislado. En este no se realiza ningún trabajo sobre el entorno ni hay un intercambio de calor con él. Por lo tanto, todas las cantidades de la primera ley de la termodinámica son igual a cero. El siguiente proceso de interés es el conocido proceso adiabático, aquel donde no entra ni sale calor del sistema, es decir, Q es igual a cero. En la figura mostramos el diagrama presión-volumen de este proceso y notamos que tiene por característica el salto de una curva de temperatura constante, una isoterma, a otra. Como consecuencia, entonces, la primera ley de la termodinámica nos resulta que el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Dos posibilidades podemos encontrar para este proceso. La primera es una expansión adiabática. En esta el trabajo es positivo, es decir, el sistema efectúa trabajo sobre el entorno, por lo que el cambio en energía interna es negativo, es decir, la energía interna del sistema disminuye. Por otro lado, tenemos la compresión adiabática. En esta el trabajo es negativo, es decir, el entorno efectúa trabajo sobre el sistema y la energía interna aumenta. La relación de estados para este proceso es PV a la gamma igual constante. Esto lo vamos a estudiar en un video posterior. En el proceso isocórico se efectúa el proceso a volumen constante. En la figura mostramos el diagrama PV de este proceso y su característica más notable es que al realizarse a volumen constante, este se ilustra mediante una línea recta vertical que va de una isoterma a otra, ya sea aumentando la presión o disminuyéndola. Si el volumen es constante, entonces el trabajo es igual a cero y como consecuencia la primera ley de la termodinámica nos dice que para este proceso el cambio en energía interna es igual al calor. El calor se mide como el producto del número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante y el cambio de temperatura. La relación de estados para este proceso es que el cociente P entre T es una constante. Para el proceso isobárico tenemos uno en el cual se realiza a presión constante. En la figura mostramos el diagrama PV para este proceso que se caracteriza por una línea horizontal que va de una isoterma a otra, es decir, hay un cambio en la temperatura. Esto puede ocurrir tanto en compresión como en expansión. Si la presión se mantiene constante,
de la definición integral del trabajo, entonces obtenemos que el trabajo para este proceso es igual a la presión por el cambio de volumen. Ninguna cantidad de la primera ley de la termodinámica es igual a cero y el calor se mide como el producto del número de moles por la capacidad calorífica molar a presión constante y el cambio de temperatura. La relación de estados para este proceso es aquella en la cual el cociente volumen entre temperatura se mantiene constante. Finalmente, el proceso termodinámico, aquel en el cual la temperatura se mantiene constante, podemos notar a partir del gráfico PV que la expansión o la compresión se realiza mediante una misma isoterma. También podemos ver que si sustituimos la ecuación de estado en la definición del trabajo termodinámico, obtenemos que este es igual a nRT por el logaritmo natural del cociente del volumen final entre el volumen inicial. Anteriormente vimos que para un gas ideal la energía interna solo es una función de la temperatura. Por lo tanto, para este proceso el cambio en energía interna es igual a cero. Como consecuencia, entonces, la primera ley de la termodinámica nos resulta que el calor es igual al trabajo. La relación de estados para este proceso es aquella en la cual el producto presión por volumen se mantiene constante. En esta figura podemos resumir los resultados de estos últimos 4 procesos, notando que el proceso isocórico se representa mediante una línea recta vertical, el proceso adiabático se representa mediante una curva de salto entre dos isotermas, el proceso isotérmico, un proceso alrededor de una curva de temperatura constante, ya sea en compresión o en expansión, y el proceso isobárico, un salto entre dos isotermas manteniendo la presión constante, es decir, una línea recta horizontal.